Bueno, vamos a ver cómo instalamos Node.js en caso de que no lo hayamos hecho. O cómo lo podemos hacer mejor si ya lo hemos hecho, información de cómo desinstalarlo, etc. Por ejemplo, para instalarlo hay tres formas principalmente de hacerlo. Una de ellas es con el instalador oficial que está en la página web de nodejs.org. Otra es con un instalador de paquetes, ahora hablaremos de ello, y también lo podemos compilar manualmente, ¿vale? Podemos bajarnos los fuentes y lanzar los scripts de compilación que lleva para crear el binario y utilizarlo en nuestro sistema. ¿Cómo decido cuál de ellas utilizar? Pues bueno, pues el instalador de la web es muy sencillo de instalar, es un instalador siguiente, de los de siempre, y me será muy sencillo y rápido instalarlo. No necesito nada, ningún requerimiento previo normalmente para instalarlo en cualquier sistema. Por ejemplo, con un instalador de paquetes como Homebrew en el caso de Mac OS X, o como por ejemplo Chocolatey en el caso de Windows, o como apt-get en el caso de Ubuntu, etcétera, pues lo instalaría. No me haría falta normalmente usar sudo para instalarlo en el caso de sistemas derivados de Linux, o en el caso de Windows no necesitaría permisos de administrador, y es más fácil de desinstalar porque este mismo gestor de paquetes me va a ayudar a desinstalar ese Node.js que he instalado. Cualquiera de las dos, vamos a ver un poco cada una de ellas. Por ejemplo, a través del instalador de la página web, pues iría a nodejs.org, descargaría el instalador, lo lanzaría con el exe o el .pkg, depende del sistema donde esté, y pues siguiente. Notar que esto es para OS X y para Windows. En Linux hasta ahora no existe este instalador. Durante la instalación pues nos dirá en qué ruta va a dejarlo. Si lo va a dejar, por el caso de OS X, lo dejará en usr local bin y crear una carpeta no de módulos, ahora veremos qué es esto, en usr local lib. En el caso de Windows esto lo suele hacer en archivos de programa Node.js y ahí dejar los binarios de Node.js y lo suele escribir en el path del sistema para que podamos llamarlo desde cualquier ruta. Una vez que esté instalado, pues ya podríamos probar, pues, abriendo una consola de línea de comando, a ejecutar el comando node, por ejemplo, con el modificador "-v", para que nos diga la versión de node-v, y también podremos ejecutar npm, que es una cosa que ahora explicaremos, que viene con Node.js según lo instalemos. Es el gestor de paquetes de Node.js. Y también podremos ver pues, una lista de los paquetes que tenemos instalados en nuestro sistema a nivel global. Ahora veremos cómo hacer eso. Para actualizarlo, si lo hemos instalado con este paquete de instalación que viene en la web, si queremos actualizarlo, pues volveremos a descargar la versión más moderna de este instalador, lo instalamos encima y a correr. No hay que hacer mucho más. Para desinstalar ya es un poquito más rollo porque, por ejemplo, en OS X tendremos que utilizar algún script de desinstalación, y en Windows seguramente tendremos en la parte del sistema de Windows tendremos la posibilidad de desinstalarlo con el desinstalador que trae. En el caso de OS X, por ejemplo, ahí os pongo un script para los que lo tengáis, una URL de un script donde pues hay un script para eliminarlo completamente de nuestro sistema. Cosa que normalmente no suele ser necesario porque, aunque no queramos utilizarlo más, Node.js es tan pequeño, ocupa tan poco que normalmente no nos va a molestar en absoluto, ni va a quitar nada de rendimiento a nuestro ordenador, porque realmente si no lo utilizamos no va a estar corriendo nada de Node.js, no tiene servicios corriendo ni nada que ralentice nuestro equipo. A través de un instalador de paquetes, por ejemplo, en el caso de OS X, pues con Homebrew decíamos que pues, necesitaremos primero Xcode, tenerlo instalado y instalar el propio Homebrew. Para ejecutarlo, pues haríamos brew install node. En el caso de Windows, pues con Chocolatey sería Chocolatey install node. En el caso de Linux, apt-get install. En el caso de Ubuntu sería apt-get install node. Y pues como cualquier otro paquete que instaláramos con un instalador de paquetes. Actualizarlo pues de forma similar, pues con brew haríamos brew update, y luego brew upgrade node. Con apt-get, pues como se actualizan con apt-get los paquetes, y con Chocolatey igual. Eso ya en cada sistema pues hay una forma de hacerlo similar casi en todos ellos, pero con ligeros matices en cada uno de ellos.
¿Cómo lo desinstalaríamos? Pues, por ejemplo, pues brew uninstall node o apt-get uninstall node si estamos en Ubuntu o el chocolate uninstall node si estamos en Windows. Así lo quitaríamos de nuestro sistema. Comentamos antes que Node.js pues, en algún momento se hizo un fork, la comunidad se dividió en dos y parte de la comunidad hizo un fork del producto y lo llamó IOJS. Y ahí introdujeron bastantes de las mejoras que ese lado de la comunidad quería meter, por el cual se bifurcaron. Por ejemplo, muchas de las novedades de ECMAScript 6 para utilizarlas y posteriormente se dieron cuenta de que tener dos cosas con distinto nombre muy parecidas, que hacen casi lo mismo, pero una un poquito mejor que otra en una cosa y la otra un poquito mejor en otra, que no tenía mucho sentido, ¿no? Y decidieron volver a unirse. Cuando volvieron a unirse, crearon Node.js versión 4, ahí es donde se cogió pues, lo que era Node.js versión 12, versión 0.12 y IOJS versión 3.x. Y como IOJS iba por la versión 3, pues dijeron, pues Node.js, la siguiente versión que lleve IOJS y Node todo junto, pues la vamos a llamar Node.js, como siempre se había llamado, y la vamos a llamar versión 4. ¿No? Entonces, bueno, nosotros si quisiéramos tener varias versiones instaladas en nuestro equipo, por ejemplo, o quisiéramos tener aquella versión antigua de IOJS instalada en nuestro equipo a la par que Node.js, podemos utilizar un módulo que se llama, una aplicación que se llama NVM, que nos ayuda a gestionar esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace NVM? ¿Vale? NVM son las siglas de Node Version Manager. Lo que va a hacer es que una vez que lo pongamos, vamos a tener una versión de Node, que es la que nosotros ya teníamos antes, la que instalamos antes previamente, como sistema, versión de sistema, y después utilizando NVM le vamos a decir, oye, NVM, instálame la versión 4.5 y NVM, instálame la versión 5.2 y va a instalar esas versiones de forma adicional, ¿no? Claro, ¿cómo sabemos cuál vamos a utilizar? Pues, o cuál utiliza nuestro sistema. A NVM le diremos que use una versión o que utilice otra, ¿no? Podemos tener 7 versiones distintas instaladas, ¿vale? Pero una de ellas activa en el tiempo, solamente una de ellas activa. Para cambiar la activa, pues utilizaremos un comando que es nvm use y el número de versión y cambiaremos de una a otra, ¿no? En Windows bueno, aquí tenéis una diapositiva, un link para instalarlo en Windows, en VM, y ahí tenéis también cómo instalarlo en sistemas Linux, por ejemplo en Mac OS X también, pues con npm install -g nvm. Ese -g modificador es para que lo instale de forma global y en los sitios donde tengáis instalado Node que necesitéis utilizar permisos de administrador para ejecutar npm de forma global, pues tendréis que utilizar sudo, ¿no? Seguramente conoceréis ya este comando de Linux para ejecutar cosas como administrador, ¿no? Normalmente siempre que queramos utilizar npm para instalar un paquete global, tendremos que hacerlo con permisos de administrador cuando hayamos instalado Node con el instalador de la web de Node, ¿vale? Porque ahí no nos va a hacer falta permiso de administrador para instalar Node, pero después para instalar cosas de forma global nos va a pedir ser administradores. Si lo hubiéramos hecho con un administrador de paquetes, estos administradores de paquetes nos permiten ya que npm, cuando instale cosas de forma global, no necesite sudo para hacerlo, ¿no? Es un detalle a tener en cuenta. Vale. Y bueno, NVM no es necesario en absoluto, en Node Version Manager no es necesario en absoluto para trabajar con Node.js, solo en el caso de que queráis tener varias versiones instaladas conjuntamente en el mismo sistema.